Llegamos, precioso sitio para dormir, tranquilitos, sin cobertura de internet. Hoy no, ni emails, ni Instagram, ni nada. Desconexión y relax. Buenos días, pues aquí hemos dormido hoy en el lago, en uno de los lagos de Aimilshil. Estamos a casi 2300 metros y hemos tenido que poner la calefacción para dormir porque hacía fresquito. Aquí en el lago está prohibido cualquier tipo de actividad, desde nadar, pescar, remar. Así que, a pesar de que por la tarde hacía viento y hoy sería perfecto para ir en paddle surf, está prohibido. Bueno, ya veis qué paisaje. Parece un espejo este lago. Está sin nada de viento y súper bonito. Bueno, pues estamos aquí, nos estamos perdiendo por caminitos, intentando encontrar casitas remotas para darles una ropa que traemos y zapatos. Pero de momento nos extraña esta zona tan verde, pero no hay nadie. ¡Espera! ¡Guau! Dios. Hay dos casas, ya habíamos visto un niño, una mujer con un bebé, pero es que han salido como 50. Hemos parado ahora en la carretera, había una chabola, una casa, con plásticos en vez de tejado y todo, y había la puerta abierta. Y hemos gritado y hemos pitado a ver si había ropa tendida. Y me ha salido una mujer con un bebé en la espalda, y como no nos comunicábamos, le he enseñado a Kaya preguntándolo si tenía más bebés para darle ropa. Y la mujer pobre no me ha entendido y me sale con agua para darme agua para mi bebé. Y nada, me ha dicho que tenía otro, pero no, como no lo veía, no sé. Le he empezado a dar zapatos y ropa y la pobre mujer me ha abrazado y me ha dado un beso, pobre. Y yo me he puesto a llorar. O sea, una gente que no tiene nada. Paramos nosotros con esta furgoneta y encima me da cosas bien. Parece que hoy veremos la puesta de sol por aquí. No marches. Hemos cambiado radicalmente de paisaje ya. Dejamos las montañas y el Arnas atrás. Y ahora aquí lo que tenemos son campo y campo y campo. Hoy nos hemos levantado ya absolutamente reventados. Estamos súper cansados.
nos está pasando factura tantas horas de viaje, de combustión, a nosotros y a los niños, porque pobres. Y nada, hemos decidido que estamos camino a Rabat, tiraremos un poquito más al norte. Hemos visto por internet un camping que pinta bastante bien, normalito, y vamos a estar un par de días ahí a ver si recuperamos un poco. Estamos casi llegando a donde queremos pasar el día y la noche. Mañana se puede ser. Teníamos la intención de ir a un camping al norte de Rabat, se llama Moulay, total que nos hemos dado cuenta que está cerrado, nos queríamos morir, o sea, el rollo ya no podemos más, todo cerrado. En fin, que gracias a Instagram, que también tiene cosas muy buenas, Keiko, muchas gracias por las recomendaciones, todavía no hemos llegado, pero seguro que estará genial. Y nada, a ver si podemos descansar y si nos podemos conocer también en persona. Es una familia española que están viviendo aquí en Marruecos, cerca de Rabat. Así que nada, gracias por todo y a ver si llegamos. ¡Ah, mira! Beach Club. Pues hay barrera. Llegamos. ¡Qué bien! Esto sí, ahora vamos a comer aquí al restaurante y un poquito de piscinita y relax. Y el mar aquí, la playa. Está súper bonito el lugar. ¿Dónde estamos? Al Marroc, muy bien. ¿Y dónde vivimos? A Barcelona. Dígase dónde está Barcelona. Muy bien. Aquí. ¿Y dónde está la Isla de Fuego? Muy bien. ¿Y el Brasil? Dígase dónde está. ¿Y Brasil? Toma ya. Estamos felices. Hemos encontrado un camping abierto, que hemos llegado aquí, estaba la puerta cerrada y es como socorro, no. Hemos conducido nada, media horita menos desde el club ese de la piscina donde estábamos. Está enfrente de la playa, paseo marítimo aquí, cenaremos, nos organizamos y mañana volvemos a la piscina. Este es el plan. Pues llegamos justo a tiempo para ver la puesta de sol. Qué alegría, un poco de relax, no tener que pensar dónde dormimos. Y los niños aquí. Bueno, estamos ya camino a Rabat, a Rabat, camino a Tánger. Estamos pasando por este puente tan bonito. Nos queda un día y medio, mañana por la tarde ya embarcamos con el ferry que nos llevará de vuelta a Barcelona. Hemos pasado los 2 últimos días de relax en un camping, yendo a la piscinita, y la verdad que lo necesitábamos todos, tanto nosotros como los niños. Así que nada, final de viaje relajadito. Hoy vamos a visitar un pueblecito que hay una hora antes de Tánger, a Sila, se llama. Y nada, mañana para casa. Pues llegamos a Sila, aquí enfrente tenemos la Medina, que ahora vamos a intentar aparcar por aquí el puerto y después iremos a visitar, callejeando por la Medina. Pues ya cenamos algo, pues vamos a ver la puesta de sol, que quedan poquitos minutos.
traído nadie nada hoy. De vuelta al puerto. Aquí es donde vamos a embarcar. Es muy fuerte, o sea, para pasar el control de policía, que no se nos metan dentro, ¿eh? Hay como 2 o 3 ahí intentando que no entre gente y esta gente se ha colado cuando hemos pasado nosotros. Pues acabamos de llegar ya al sitio donde vamos a embarcar. Son las 2 de la tarde y el barco sale a las 10:30. Pero hay que estar aquí muchas horas antes porque se ve que hacen revisiones exhaustivas a todos los vehículos. Ahora mismo, cuando nosotros entrábamos, se han colado 5 o 6 personas corriendo. Y bueno, pues se ve que registran mucho los vehículos, sobre todo los grandes, para que no se te haya colado nadie o no lleves nada raro tú. Así que pues tenemos 5 horitas aquí esperando. Pues empezamos bien. Se ve que han retrasado el barco y que no sale hasta las 2 de la mañana. Ahora son las 2 del mediodía y que no empiezan a hacer el embarque hasta las 5 de la tarde. Así que bueno, a ver qué hacemos. Bueno, pues un señor muy amable de GNV, le he explicado que claro, que vamos con niños y tal. Me ha acompañado a taquillas, me ha dado todos los papeles ya y nada, que podemos pasar el control de pasaportes y esperarnos como mínimo entendido dentro del barco. Y aquí el escáner del vehículo por el que pasamos al entrar. Ya no se ve. Ese debe ser nuestro barco. Pues ya hemos pasado control de escáner, control de perro y ahora vamos hacia el barco. ¿Podéis ver el rayo ese de sol? Son las 10:30 de la noche y seguimos aquí. Me parece muy fuerte. Pero bueno, está aquí toda la gente esperando. Y de momento todavía sin noticias de cuándo vamos a poder embarcar. 10 horas y media después parece que se empiezan a mover los coches, pero bueno, parece solo. Han embarcado los de Génova que estaban aquí, pero siguen habiendo registros policiales coche a coche, así que esto va muy lento. Si lo llegamos a saber, estaríamos ya casi en casa si hubiéramos ido conduciendo. A ver ahora cómo lo hacemos para llevarlos, más los paquetes. Pues así vamos. Y después de una cena de lo peor que recuerdo en mucho tiempo, venimos a despedir el día aquí arriba. Bueno, pues a pesar de las 4 horas de retraso con las que salimos, acabamos de llegar a Barcelona. Estamos atracando, hemos llegado 2 horas antes de la hora prevista. Así que nada, ahora ya bajamos para el garaje y para casita. Llegamos a Barcelona. Ahora sí.